Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En este video vamos a hablar acerca de los mal llamados cartuchos de práctica para tatuar. Vamos a ver si de verdad nos sirven para práctica, cuáles son sus pros, si es que tienen alguno, cuáles son sus contras y cuáles son las diferencias que va a haber entre un cartucho de estos y un cartucho de aguja real. Porque para empezar, a estos mucha gente les llama agujas de cartucho para práctica de tatuaje y no son agujas, son bolígrafos. El sistema que tienen este tipo de cartuchos al interior únicamente es el de un bolígrafo. Desde ahí ya nos podemos dar cuenta que van a existir muchas diferencias entre uno de estos y uno real. Para empezar, no existen las agujas RL, las agujas RS, las agujas RM ni las agujas M1, por lo cual en la parte de atrás de nuestro empaque no nos va a decir qué tipo de aguja es ni de qué calibre, porque tampoco hay calibres, únicamente es una bolita de bolígrafo la que va a encargarse de todo, no como en una aguja real en la cual hay 3, 5, 7, 9 agujas, etcétera. En esta no, por lo tanto tampoco vamos a obtener distintos gruesos de línea o distintos gruesos de relleno como los podríamos obtener con una aguja real específica para cada función. Un dato curioso que alcancé a ver en el empaque es que vienen con fecha de vencimiento. Eso es algo muy gracioso, ya que este tipo de tinta con ese tipo de bolígrafos jamás van a tener contacto con nuestros fluidos, con nuestra sangre o con nuestros tejidos, por lo cual no tienen una fecha de caducidad. Es como si le pusiéramos fechas de caducidad a los bolígrafos. Eso no pasa porque no es necesario y porque no caduca la tinta. La tinta puede seguir sirviendo después de muchos años. Entonces ese es el dato gracioso que me encontré. La otra es que únicamente va a venir el color de la tinta que incluye dentro nuestro bolígrafo, porque eso es un bolígrafo, no una aguja. Entonces esa es otra diferencia. Al no utilizar tinta para tatuar, no vamos a poder obtener los mismos resultados que con un cartucho normal, con un cartucho real. Y esta punta únicamente va a ser para trabajo superficial, lo que no nos va a permitir mejorar nuestras técnicas, por ejemplo, en cuanto a profundidad y en cuanto a la presión de nuestra mano, porque recordemos que las agujas reales tienen que introducirse hasta la segunda capa de piel, que es la epidermis. Si no introducimos la tinta en esa capa, nuestros tatuajes no van a quedar bien. Como ya les comentaba en un video que les voy a dejar por acá, la piel humana está compuesta por 3 capas. La primera, que es la dermis, la segunda, que es la epidermis, y la tercera, que es la hipodermis. Si nosotros tatuamos y nada más llegamos a la primera capa, únicamente vamos a lograr que el tatuaje se borre fácilmente, y si nosotros nos pasamos hasta la tercera capa, que es la hipodermis, vamos a hacer que el tatuaje se expanda y que pierda su forma. Únicamente se va a ver como una mancha. Entonces, para empezar, una punta como esta jamás nos va a permitir practicar en cuanto a la presión de nuestra mano ni la profundidad de la aguja. Desde ahí ya vemos que esto es más parecido a dibujar que a tatuar. Entonces estos cartuchos yo los llamaría más cartuchos de práctica para dibujar, porque eso es lo que son para dibujar, no para tatuar. Cualquiera de ustedes puede ir a un curso de tatuaje y jamás le van a decir que practique con esto, sería ilógico. Si nosotros vamos a empezar a tatuar, tenemos que familiarizarnos con los materiales, los insumos y los equipos que son para tatuar. Este tipo de productos, creo yo, a mi parecer, que únicamente son productos de moda para aprovecharse de los incautos, porque alguien que de verdad sepa de tatuaje se va a dar cuenta que esto no es una aguja y que tiene muchas limitaciones que vamos a ver más adelante cuando la pongamos a prueba tanto en piel sintética como en papel frente a una aguja real. Este tipo de cartuchos, al ser un bolígrafo lo que tienen dentro, el popote donde está la tinta es un popote muy endeble, el cual, como nosotros sabemos, cuando hemos presionado demasiado nuestros bolígrafos al escribir, nos damos cuenta que el popote se
se pandea, lo que hace que la punta se suma. Entonces, si en uno de estos cartuchos yo elijo cuánta salida quiero para dibujar, a la hora que la máquina esté golpeando en la superficie donde lo vamos a hacer, ese plástico se va a pandear y nuestra salida se va a alterar. Si por ejemplo habíamos dejado 2 milímetros, unos minutos después ya no van a ser 2 milímetros, va a ser 1,5 milímetros o hasta 1 milímetro, porque nuestro popote al interior se va a ir doblando, lo que va a hacer que la punta quede más metida y que nuestra línea tampoco sea firme, porque para que la línea sea firme, el poste completo tiene que quedar recto. En el momento que nuestro popote se pandee, lo que va a pasar es que la punta va a apuntar hacia un lado, no va a estar apuntando completamente al frente. Al estar pandeada, ya sea para este lado o para este lado, es para donde va a apuntar. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Al ser bolígrafos, no están hechos para golpearse de frente. Un bolígrafo se inventó y está pensado para que la bolita ruede y vaya dejando tinta como en un rolón. Para eso está hecho el bolígrafo. Desde el momento en que a alguien se le ocurrió usar una punta de bolígrafo en este tipo de cartuchos, ya está mal, porque nosotros vamos a estar golpeando la punta del cartucho y lo que va a pasar es que va a dejar de funcionar. Antes de que se acabe la tinta que tiene al interior el cartucho, la bola va a dejar de extraerla y no la va a dejar en la superficie donde queremos que quede. Y esto se los digo por experiencia, porque antes de hacer este video probé uno de estos cartuchos, tanto intentando hacer puntillismo de arrastre como intentando hacer línea, y lo único que pasó es lo que van a ver en las pruebas más adelante. Hay insumos y herramientas que están hechos únicamente para vender y para entusiasmar a los incautos, para que se impresionen y piensen que de esa manera van a aprender. La verdad es que este tipo de cartuchos son muy distintos a una aguja y no están hechos para aprender a tatuar, porque ni estamos ocupando tinta real, porque no estamos ocupando agujas reales, porque no estamos introduciéndolos en una superficie como la piel sintética o la piel real, y porque no existen calibres ni tipos de agujas RL, RS, RM y M1. No los hay. Todos nos van a dar el mismo grosor de punta, porque son bolígrafos. Estos cartuchos vienen con una protección de cera en la punta cuando son nuevos, para que la tinta no se nos vaya a chorrear, ya que como cualquier bolígrafo, la mala posición en la que los tengamos puede hacer que se nos chorree toda la tinta y se haga un desastre. Ese es otro factor a tomar en cuenta. Tengo un cartucho montado en esta máquina y quiero que vean cómo es el funcionamiento. Realmente es el mismo que en una aguja normal, me refiero al interior. El mecanismo trabaja igual que una aguja real, pero tiene una diferencia y vamos a verla ahora. Vamos a encender nuestra máquina y vamos a ver que nuestro bolígrafo está entrando y saliendo. Pero ¿qué pasa? Que si yo toco el bolígrafo, se desvía, y eso es por la flexibilidad del popote de la tinta. Entonces, cuando yo estoy tatuando en una superficie que es dura, como el papel o como la piel sintética, lo único que estoy haciendo es que al moverse el bolígrafo, la línea no va a quedar consistente, porque la bolita se va a ir para donde ella quiera, porque esta parte es una parte muy elástica. A continuación vamos a hacer la prueba de uno de estos cartuchos en esta máquina y un cartucho real en otra máquina, y vamos a hacer la prueba tanto sobre piel sintética como sobre papel. Obviamente solo con este, porque la aguja real únicamente nos sirve sobre piel sintética. Listo, aquí ya tengo piel sintética y tengo papel. Vamos a empezar haciendo la prueba con los cartuchos de práctica en las dos superficies y después con la máquina y aguja real en piel sintética. Vamos a empezar tomando nuestra máquina y activándola. Para esto yo ya le quité la protección a la punta del bolígrafo. Como les comentaba, trae una protección de cera para que la tinta no se vaya a regar por accidente. En este caso ya no la tiene. Voy a empezar practicando en papel.
Desde este momento el cartucho no está trabajando. Yo estoy intentando pintar y no lo hace. Los bolígrafos no están pensados para golpearlos, están pensados para deslizarlos. Entonces desde ahí ya hay un problema. Pero este cartucho es nuevo y aún así no está pintando. Ahí más o menos pintó. Vamos a ver si quiere seguir trabajando. Si se dan cuenta cuántas pasadas hay que dar para que la línea empiece a quedar un poco firme, porque realmente la punta va haciendo este movimiento cuando nosotros estamos haciendo la línea, y eso se debe a que, como les comentaba, el popote donde está la tinta es muy flexible y entonces al estarse golpeando se dobla, y eso hace que nuestra punta salga por lados distintos, no como en una aguja donde sale completamente recta. Pueden ver que en el papel más o menos sale el puntillismo y que al cartucho se le dio la gana seguir trabajando, porque desde un principio ya no quería pintar. Bueno, este resultado en papel puede ser que nos sirva, pero no nos está sirviendo para practicar, nos está sirviendo para dibujar. No estamos practicando tatuaje, estamos dibujando con una pluma en movimiento. Eso es lo único que estamos haciendo, ya que no estamos trabajando a profundidad ni tampoco estamos trabajando en una superficie como esta. Vamos a ver qué resultados da en la piel sintética. Aquí podemos ver que el resultado no es consistente, la línea no queda firme y tampoco queda densa, o sea, con el color que debe de quedar, sino que en partes queda con más tinta que otras. Ahora vamos a intentar hacer un poquito de puntillismo sobre la piel sintética. ¿Sí ven cómo no funciona? Si nosotros de verdad queremos practicar, debemos de usar agujas reales, ya que este tipo de cartuchos tienen muchas desventajas. El bolígrafo no está hecho para el golpe y deja de pintar. El popote no está hecho para el golpe y se pandea, lo que hace que la punta de nuestro bolígrafo salga por diferentes lugares. En papel posiblemente nos sirva, en piel sintética no. Y hay otra cuestión, que si nosotros limpiamos la piel sintética o la tallamos con cualquier otra cosa, únicamente vamos a lograr que la tinta desaparezca, por lo que nuestro trabajo va a ser completamente efímero y se va a ir a la basura. Por eso, si es que ustedes encuentran una marca de cartuchos que no deje de pintar por el golpeteo, les puede servir para dibujar en papel, pero no se engañen, no es práctica de tatuaje, únicamente es dibujo con una pluma mecanizada. Ese es el término que yo le doy. Voy a seguir haciendo línea sobre papel para que ustedes vean a ver cuánto tarda en dejar de funcionar.
Si se dan cuenta que por momentos pinta y por momentos no, y eso no es lo único. Ahora vamos a ver el papel. Como ustedes pueden ver, el papel se rompió. La presión que tenemos que poner sobre el papel para poder dibujar con nuestra punta de bolígrafo es demasiada, así que nuestro papel se va a romper. O sea, que en papel no nos va a servir porque lo rompe, y en piel sintética no nos va a servir porque no la pinta, porque únicamente es superficial y no funciona, y aparte se borra. Entonces tenemos que ser claros con este tipo de artículos que están hechos para sorprendernos, que están hechos para engatusarnos y que están hechos para engañarnos y quitarnos nuestro dinero. Yo no hablo mal de ningún tipo de insumo para el tatuaje, siempre y cuando sea para tatuaje. Podemos encontrar de muy baja calidad y de muy alta calidad, pero esto, a lo que le llaman cartuchos de práctica, realmente es un engaño. No son cartuchos de práctica, nada tienen que ver con el tatuaje, y para colmo no funcionan. Vamos a hacer prácticas con una aguja real y vamos a ver la diferencia. Si se fijan cómo la manera de trabajar en piel sintética con una aguja real y con tinta real es muy distinta, vamos a limpiar. Y podemos ver que por más que tallemos, nuestra línea ya no se va a borrar. Obviamente los excesos los limpiamos después con vaselina, pero lo que quiero que vean es que por más que tallemos, la línea no se va a borrar y la línea quedó consistente y firme. Lo que les comentaba, al momento que yo estoy haciendo el puntillismo, siento como al sacar la aguja se crea una fricción con la piel sintética, cosa que con un bolígrafo no va a pasar. Entonces también tenemos que saber eso, porque si nosotros metemos de más la aguja al hacer puntillismo, estamos dañando la piel del cliente, porque la vamos a estar cortando. El puntillismo se tiene que saber hacer, las líneas se tienen que saber hacer, pero todo va basado en profundidad y en presión, así como en voltaje o en stroke. Esta aguja que utilicé tiene el mismo grosor que la punta de nuestro bolígrafo, pero los resultados, como pudieron ver, son diferentes. Voy a hacer otras pequeñas prácticas y al final voy a limpiar con vaselina para que vean la diferencia. Listo, ahora voy a tomar un poco de vaselina para limpiar.
Como pueden ver, las líneas quedan firmes. El puntillismo no. ¿Y por qué es esto? El puntillismo, bueno, al menos quedó marcado, pero no quedó bien, tanto por el voltaje como por el calibre de la aguja. Es bien sabido que para hacer puntillismo de arrastre realmente es el calibre 3RL el que se utiliza, y obviamente se ocupan menos voltajes o menos hertz o menos ciclos por segundo. En este caso yo utilicé ambas máquinas al mismo voltaje, con el mismo calibre de aguja, por así decirlo, ya que son del mismo grueso las puntas, y como podemos ver, nuestro tatuaje con aguja normal es consistente y nuestro tatuaje con cartucho de práctica se borró y realmente no había quedado bien. Esas son las diferencias que vamos a poder encontrar entre un mal llamado cartucho de práctica y un cartucho real. Ahora, varias personas me han preguntado: oye Disforia, ¿con qué máquina debo de empezar? Es que yo quiero una que sea para principiantes. Es que tú no puedes empezar con una máquina para principiantes, con una máquina de juguete. Cuando uno va a empezar, tiene que empezar con equipo que nos permita trabajar en tiempo y forma, y aparte que sea equipo de calidad, porque cuando estamos empezando no lo sabemos manejar muy bien, y entonces necesitamos que sea un equipo resistente a presiones altas, a voltajes más altos, porque podemos no saber al principio, todo ese tipo de cosas. Cuando uno quiera empezar en cualquier ámbito, se empieza con los materiales, insumos y equipos reales. Esto es como aprender a manejar. Yo no voy a aprender a manejar en un carro de práctica, no existen. Yo tengo que aprender a manejar con un carro real, y así es el tatuaje. Cuando nosotros queramos aprender, vamos a obtener una máquina resistente y de calidad, y vamos a obtener equipo e insumos reales, no este tipo de estafas que venden en internet. Esto se tenía que decir y se dijo. Aquí se los traje y se los mostré. Estos cartuchos no sirven ni en papel ni en piel sintética. Si ustedes encuentran alguna marca que de verdad funcione, coméntenme cuál es, pero aún así que quede claro, no estamos practicando tatuaje, únicamente estamos dibujando con una pluma mecanizada. Esto es todo lo que les quería compartir en este video. Espero haber aclarado sus dudas, ya que algunos de ustedes me comentaron que no sabían con cuál empezar, si con cartuchos de práctica o con cartuchos reales, que realmente casi cuestan lo mismo, y obviamente estos no nos sirven para nada, y con estos, aunque sean de baja calidad, sí vamos a aprender. Gracias y hasta la próxima.